Hola, Dios te bendice. Fíjate que me he estado dando cuenta de muchos detalles. Primera, hay mucho hijo de Dios que todavía sigue cargando el pasado. Hay muchas personas que no han podido soltar su pasado. Tienen miedo, no saben cómo hacerle. Fíjate que es increíble yo ahora que me he estado poniendo a ver, a leer, a pensar, ¿sí? A meditar durante muchas cosas durante mucho tiempo. Me quedo pensando que es increíble cómo a veces nosotros, el ser humano, preferimos seguir cargando a afrontar el miedo que tenemos a ser diferentes. Se nos ha dado una educación en el mundo donde es esfuerzo, esfuérzate, esfuérzate, lógralo, esfuérzate, esfuérzate, tienes que tener más, tienes que seguir hacia adelante, tienes que tener más conocimiento, etcétera, etcétera. Cosa y media que nos hemos enseñado desde pequeños. Nos hemos enseñado a tener una profesión, nos hemos enseñado a tener diferentes conocimientos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero nadie nos ha enseñado a que tenemos que dejar lo pasado pasado. Me he fijado que nadie nos ha enseñado a ser felices, fíjate. Buscamos en diferentes filosofías, en diferentes doctrinas, en diferentes ideologías, bueno, etcétera, etcétera. Buscamos por donde sea si nos dicen con esto puedes ser feliz. Es tanto el vacío que tenemos por dentro que andamos buscando llenarlo con cualquier cosa. Pero yo te invitaría a que te pusieras a pensar, ¿cuáles son tus vacíos? ¿Realmente cuáles son tus vacíos? Yo te podría decir que mi vacío anterior era el no conocerme a mí misma, el no saber qué quería, el no saber qué era lo que me gustaba, el no saber realmente a quién buscaba. ¿Sí? Sabía mi cuerpo físico, cómo era, el color de mis ojos, el látex de mi piel, etc. Tenía conocimiento, ¿sí? Libros de ¿cómo se llama? Autoestima, libros de enseñanzas múltiples, bueno, un montón de cosas que estaba yo leyendo. Pero no me llamaba la atención leer la palabra de Dios, la Biblia, porque tenía también esa ideología que antes los demás tenían, o ahora algunos tienen también, el hecho de decir que fue escrita por hombres. No la había entendido. Sí, yo decía, pues es un libro escrito por hombres. Cosa que ignoraba yo realmente, a pesar de que sabía que había un mundo espiritual, ignoraba yo también cómo llegar a ese mundo espiritual, ¿no? Mis emociones, no se diga, las fui perdiendo. Hablaba de mi vida como si hablaba de cualquier cosa, como si hiciera cualquier comentario. No prestaba atención realmente en lo que estaba yo sintiendo. Me decían, ¿sufres? Sí, he sufrido. Y empezaba yo a querer convencerlos de cuánto había sufrido, cuánto me había dolido, etcétera, etcétera. Todo lo que había pasado. Bueno, pero no era hacia ellos, fíjense, no era hacia ellos, era hacia mí. Me trataba yo de convencer de que había sufrido mucho. Algo bien extraño que luego a veces muchos de nosotros nos queremos convencer de que los que estamos mal somos nosotros. Toda la gente está correcta. Nosotros somos los que no entendemos, nosotros somos los malos, nosotros somos los que no captamos. Pero lo que piensan los demás está perfecto.
Fíjate que es increíble ahora que me dedico a la consejería. Es increíble cómo Dios me ha mostrado tantas cosas de mí. Me ha mostrado mis miedos, me ha mostrado mis resentimientos, me ha mostrado mi ansiedad, me ha mostrado muchas cosas que hay y había dentro de mí. A veces nosotros decimos, bueno, ya me convertí o ya soy cristiana o ya tomé tal religión o tal ideología o X. Le ponemos nombre a nuestra creencia. Pero no nos ponemos a pensar quiénes somos realmente nosotros. Yo tenía la idea de que podía separar mi ser espiritual de mi ser emocional y físico. Bueno, de mi ser físico, porque lo dividía antes en dos nada más, en lo espiritual y en lo físico. Y tenía yo la idea de que yo podía separar esas partes, ¿no? No preocuparme tanto en mi espiritualidad y preocuparme más en mi físico, en mi mundo físico. En el mundo físico incluía mis emociones, pero ni me preocupaba tampoco por mis emociones, la verdad. Ya hasta después que fui recapitulando, que fui viendo, una chica en el trabajo me hizo ver que yo no estaba prestando atención a mis emociones, que no tenía emociones, que estaba y perdí ya mis emociones, ¿no? Es increíble, pero te haces tan indolente que ya no te preocupas, ni te afecta, ni te pasa nada si las personas te hablan o te dicen algo. Ya no te afecta, te vuelves súper indolente. Cuando a mí pues ahora sí una chica me dijo, dice, oye, porque me estaba peinando, dije, bueno, no se puede hacer más de lo que se ve. Y agarro y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, dime, ¿por qué te hablas así? Y yo, porque es la verdad, no se puede hacer más de lo que ya está. Sí. Y se me quedó viendo, pero ya no me dijo nada y se me quedó a mí. Aparentemente no le presté atención a eso que dijo, pero quedó en mi mente. Posteriormente, un compañero estaba yo platicándole de mi vida, como si platicara de una telenovela cualquiera, ¿no? Y me dice, ¿te estás dando cuenta de algo? Le digo, ¿de qué? Dice, de que me estás hablando de tu vida como si fuera cualquier cosa. ¿No te has puesto a oírte? Y me quedé, sí. Tampoco le presté mucha atención en ese instante, pero se quedó esa pregunta en mi mente. Y me dice, estás hablando de tu vida, Maru, de tu vida. Ay, pues sí, ya lo sé. Y ya me retiré. Pero te digo, sé que me quedó eso en la mente. Y un día le pido a Dios que me dijera, ¿sí? Que me pusiera, mejor dicho, a las personas perfectas en el momento perfecto con la palabra que yo necesitara escuchar. Le dije, dime. Llega una persona al trabajo donde yo estaba y empieza esa persona a decirme, oye, fíjate que me invitaron a un trabajo, a una hacienda, que no sé qué. Bueno, me empezó a explicar. Le digo, ¿y de qué se trata? No lo sé, dice, apenas me invitaron. Dije, bueno, ok, investígate y nos vamos juntos. ¿En serio que vas? Pasó. ¿Por qué quise yo ir? Y no objeté nada, no, porque hasta él le extrañó. Sí, oye, ¿por qué no me preguntas más? Le digo, porque yo le pedí a Dios que me pusieran a la persona perfecta en el momento perfecto con la palabra que yo necesitaba oír. Le digo, ¿y tú me lo estás diciendo?
Ya pasa el tiempo, nos vamos a la experiencia, ¿sí? Llego con una soberbia altísima, me da mucho coraje, ¿sí? Y ya después empiezo yo a ver. En ese instante, ¿cómo decirte? Ese retiro no me sirvió para nada, porque buenamente iba con soberbia, iba con enojo, no le quería prestar, iba en rebeldía total. A pesar de que yo había dicho, iba yo en rebeldía. Cuando pasa el siguiente mes, va el papá de mis hijas, y al otro mes va una de mis hijas, ¿sí? Y ellos regresaron bien contentos, felices. A mí me llamó la atención, pero me dio coraje, porque dije, ¿cómo es posible que ellos sí fueran y regresaran bien y yo no? Todavía me molesté, me enojé, ya no quise ir, decía yo que cómo conmigo, cómo me iban a tratar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, te estoy hablando de una experiencia de cuarto y quinto paso de amor y servicio. Sí, en efecto, de esas experiencias te estoy hablando. Cuando yo voy la primera vez, pues de nada me sirvió. Cuando voy la segunda vez, sí, porque yo aún reté a Dios. Pues si Dios quiere que vaya, que me lo diga. Imagínate el asunto. Pues Dios me mandó de nuevo a hacer mi experiencia, pero ahora sí ya con conciencia, con ganas de trabajar, con cierta, pero muy poquita humildad para aceptar que no estaba bien, ¿sí? Imagínate, vuelvo a hacer la experiencia y ya ahora sí me pongo a trabajar y ya llegué yo más libre, me sentí más tranquila, etcétera. Pero todavía seguía trayendo cosas dentro. Pasa el tiempo, estoy trabajando ahí en la hacienda, ayudándole a los demás, etcétera, etcétera, pero de acuerdo a mi capacidad y a mi conocimiento. Todavía no aceptaba yo que Dios dirigiera mi vida. A pesar que en el trabajo hablábamos de Dios, le decíamos a las personas y había personas que realmente se doblegaban ante Dios, que realmente aceptaban a Cristo como era, pero yo todavía no. Y seguí en ese trabajo, ¿no? Hasta que Dios me empieza a confrontar y a hacer ver hasta dónde era mi soberbia. Y lo más crítico, empecé a agarrar soberbia espiritual, porque Dios me estaba usando a pesar de ser como era. Dios me usaba. Y yo creía que me usaba porque, pues, tenía gran conocimiento, sabía mucho, espiritualmente estaba muy bien, según yo. ¿Y qué crees? Que llega el momento de que Dios me confronta. Y llega uno de los padrinos y le digo, oiga, padrino, mire, Dios me ayuda, Dios me permite, le digo, Dios me usa bastante y no sé qué. Y agarra el padrino, nada más se voltea a verme con un desdén, pero tremendo, y me dice, sí, Dios utiliza lo peor del mundo. Imagínate para una gente soberbia, altanera, etcétera, que le digan así. Fue tremendo, ¿sí? Y yo dije, ay, qué payaso padrino. ¿Cómo me va a decir que soy de lo peor del mundo? Ya después seguí trabajando y Dios me siguió confrontando. Me enseñó que sí, que estaba yo trabajando con soberbia, que yo no me había humillado ante Dios, que sinceramente
estaba haciendo las cosas en mi conocimiento, no en su sabiduría. Y luego me llegan unas personas de la fe cristiana y me confronta Dios ahí. ¿Por qué? Porque la forma de ser de un cristiano tiene que ser diferente a la forma de ser de los demás. Entonces yo agarré, y para un cristiano el casarse es un compromiso con Dios y con la pareja, que jamás va a ser roto, que a pesar de lo que pase, tiene que seguir, ¿sí? Y es increíble que empieces a ver todo eso, ¿sí? Y tú quieras seguir implementando tus ideas, tus cosas que traes en tu mente y en tu corazón. Es increíble ese conocimiento. Me llega otra persona y me dice, no, dice, usted tiene más fe que mi mamá, que es cristiana. Y a mí, si vieras cómo me pegó tan fuerte esa palabra, y empiezo a retroceder, empiezo hacia atrás. Primera, ¿cómo es posible que alguien no tenga fe siendo cristiano? Siendo que están más cerca de Dios según mi pensamiento en ese entonces. ¿Cómo es posible que no puedas? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Yo exigía algo que yo todavía no daba. ¿Sí? Exigía compromiso, exigía fe, exigía comportamiento, exigía amor, pero que yo no daba. Y eso a mí me marcó mucho, y vuelvo hacia atrás y escucho la voz de esta chica que me dice, ¿por qué te hablas así? Y digo, a ver, ¿por qué me estoy lastimando? ¿Por qué en lugar de aceptarme, me estoy criticando? Sí. Y empieza a pensar mi mente y empieza. Sí. Y luego escucho las palabras de mi compañero, de Maru, ¿te estás dando cuenta de cómo estás hablando de tu vida? Que también fueron tremendas, fueron unas palabras tremendas que me hicieron pensar cómo me estaba tratando, cómo estaba tratando mis sentimientos, mis emociones. Yo hablando en la hacienda de emociones, de que tienes que soltar, de que tienes que perdonar, de que tienes que amar a otros. Sí. ¿De qué estaba hablando? De algo que ni al caso. Sí. Pasa el tiempo, va pasando el tiempo y voy platicando nuevamente, voy agarrando nuevamente esa comunión con Dios. El volver a platicar como antes platicaba, porque antes platicaba yo mucho con Dios. Me gustaba tocar, como estaba en una estudiantina, me gustaba tocar, me gustaba estarle cantando a Dios, etcétera, ¿no? Y pues lo había dejado por cosas de que va pasando el tiempo, los estudios, te vas alejando de Dios, vas a ir incorporando más cosas, etcétera, etcétera, y te retiras. Bueno, pues en la hacienda empecé de nuevo esa relación con Dios, el platicar, el hablar, el decir. ¿Y por qué no decirlo? El confrontamiento fuerte que hacía Dios conmigo, ¿no? Era tremendo ahí. Sinceramente, yo me quedé asombradísima. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en mi vida? Pasa el tiempo, ¿sí? Y empiezo yo realmente a prestarle atención a Dios y Dios empieza a trabajar conmigo. Me empieza a ver qué es lo que tengo en mi corazón. Tristeza, amargura, enojo, resentimiento. ¿Qué era lo que yo traía? Le puse nombre a las emociones, cosa que antes no lo hacía. Y empecé a enseñarme
a enseñarme cada día más de Dios, a platicar, a leer, a ver, ¿no? A buscarlo. Ya posteriormente, poco a poco fui avanzando, fui haciendo, sí. Poco a poco me fui sacando lo que me dolía, lo que realmente me dolía, el por qué no aceptaba yo mi forma de ser, el por qué me lastimaba, el por qué pues ahora sí me criticaba tanto. Empecé a trabajar realmente con Dios y conmigo, ¿sí? A decirle a Dios todo lo que sentía, todo lo que pensaba. Y ahí me di cuenta que realmente los vacíos que yo sentía no eran vacíos porque no tenía a alguien, sino eran vacíos que mi espíritu quería llenar. Necesitaba entender que yo soy cuerpo, alma y espíritu, que necesito, así como alimento mi cuerpo, así alimento mi alma y mi espíritu. Y tengo que seguir hacia adelante, tengo que ir forjándome, ¿sí? Pero entendiendo más la fe de Cristo. Ya posteriormente, ¿sí? De ahí empecé a aceptar a Cristo en mi corazón, a trabajar con Él, a hablar más cercanamente, a entender sus mandamientos, a entender pues ahora sí, sus ordenanzas. Empecé a comprenderlo más. Empecé a platicar, a decirle realmente, ahora sí, sinceramente, cómo me sentía. Perdón, cada vez que le pedía yo que entraba ya a consejería, ya no era la Maru que todo sabía, que tenía gran conocimiento, no. Ya era la Maru que le decía a Dios, Señor, dime qué me corresponde hacer. Que sean tus palabras, que no sean las mías. Que se haga tu voluntad, no la mía. Enséñame. Enséñame tú, dime tú qué tengo que hacer yo. Ahí ya automáticamente yo dejé de ser yo para empezarle a preguntar a Dios qué es lo que realmente quería hacer Él. Es increíble, pero es cierto. Muchas veces nosotros nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos y no sabemos ni quiénes somos, ni a qué venimos, ni en quién creemos. Es increíble, pero es cierto. Si tú no te pones con Dios a hablar y empiezas a entregarle las cosas, ¿sí? No vas a entrar a esa transformación que Dios está pidiendo. Esa transformación de gloria en gloria, ¿sí? No vas a entrar si no le hablas sinceramente. Hay momentos en que me enojo, pego de gritos, le digo a Dios, ¿sabes qué? Me siento mal, estoy enojada, no soporto a tal persona, X. Empiezo a platicar, empiezo a sacar aquello que me está lastimando. Ayer hablábamos precisamente en la iglesia de que un cristiano, un hijo de Dios, pasa por problemas fuertes, pasa por sufrimiento, pasa por esas emociones que todo ser humano tenemos. Enojo, ansiedad, frustración, depresión, todas aquellas emociones. Nada más que lo único diferente que tenemos es que nosotros acudimos a Dios. ¿Estamos tristes? Le lloramos a Dios. ¿Estamos ansiosos? Le pedimos tranquilidad a Dios. ¿Estamos con enojo? Le pedimos a Dios perdón y que nos ayude a perdonar. Y así sucesivamente. Un cristiano no te creas que es el que sabe mucho, el que sabe la Biblia de principio a fin. No. Un cristiano es el que cree en Cristo, acepta a Cristo en su corazón
y deja que transforme su vida a Dios. Eso es lo que es un cristiano. Un cristiano es aquel con el que puedes hablar, ¿sí? Aquel con el que puedes hablar sinceramente. Pero ten cuidado, porque como todos, ¿sí? A veces nos decimos cristianos y somos realmente personas que no hacemos la voluntad de Dios. Tú nos vas a conocer y vas a conocer quién es realmente un hijo de Dios. Es aquel que obedece al Padre. Es aquel que trata de agradar a su Padre. Yo te invito a que sigas conociendo. No te dejes, ¿cómo te diré? Influenciar o no te des la idea, no te prejuicies, ¿sí? Con la palabra, ¿sí? No te prejuicies con las cosas. Investiga, ve, conoce, ¿sí? No te quedes con lo que yo dije. Ponte tú a hablar con Dios. Dios y tú y Dios. Señor, ¿por qué esto? Señor, mira que me pasa esto. Y si quieres, hasta le puedes decir, oye, papá, pasa esto, así, así. Oye, Padre mío, pasa esto. Como le quieras hablar. ¿Sí? Dios te ama como eres. Pero aquí lo importante es que tú lo conozcas por quien Él es. ¿Sí? Que lo incluyas a tu vida. Yo no te hablo de religión, no me gusta hablar de religión, la verdad, porque la religión siempre hay problemas y no me gusta. Yo te hablo realmente de una forma diferente de vivir, de una forma diferente de ser, de dejar que Dios te transforme, ir entregándole a Dios todo aquello que no te es de bendición. Yo te invito a que conozcas a ese Dios maravilloso, ese Dios del cual yo hablo, ese Dios del cual yo platico, ese Dios del cual yo me río también con Él, porque a Dios le encanta reír, ¿sí? Él no es ese Dios gruñón, fastidioso, que nada más está esperando a que te equivoques. No es así. Es ese Padre amoroso, cariñoso, que le gusta reír, que le gusta hablar contigo, que le gusta caminar a tu lado. Es un Dios maravilloso. Yo te invito a que lo conozcas. No me creas a mí, palabra que no me creas a mí. Empieza tú tu relación con Dios. Hazte presente y pídele su presencia en tu vida. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar muchísimo. Me decían a mí, pero pues es que ¿cómo hacerle? ¿Cómo creerle a Él? Solo toma la decisión. Así como tomas la decisión de que dices, yo le creo, yo creo en esto o creo en aquello. Sí, así toma la decisión de creer en Dios. Plática con Él, habla con Él. Si tienes dudas, pregunta todo lo que tú quieras, pregúntaselo. Para eso es todopoderoso, para eso sabe tanto. Imagínate que tanto no es poderoso y sabe que nos creó un paraíso. Pero nosotros, por nuestra desobediencia, tuvo que ser un paraíso físico. Imagínate. Nos hizo a nosotros con espíritu, con alma, con cuerpo. Nos dio emociones diferentes. Nos dio todavía la libertad para decidir si queremos creer o no en Él. Yo te invito a que lo conozcas. Conoce a ese Dios maravilloso. Conoce a ese Dios que siempre está contigo. Conoce a ese Dios al cual tú le puedes llorar, pegar de gritos, decirle lo que sientes. Sí, a ese Dios maravilloso. No me creas a mí. Palabra que no me creas a mí. Créele a Dios. Dios te está esperando.
en ese lugar apacible, ahí está Dios. Ahí se mueve su espíritu. Date 5 minutos de tranquilidad. Date 5 minutos de soledad y empieza tú a escuchar, a calmar tu mente, a calmar tus emociones para que puedas percibir la presencia de Dios. Pídeselo y Él te lo dará. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos platicando.